Dios te bendiga, Dios te guarde, amada hermana y amiga. Te saluda y te envía un abrazo. La pastora Joara Torres del Ministerio Evangelístico Mujer Audaz. Hoy continuamos con el hermoso estudio del libro de Proverbios. El día de hoy, el día 19, vamos a ver y vamos a analizar y a estudiar un poco y a reflexionar lo que nos habla Dios a través del proverbista en el capítulo 19. Este capítulo 19 se está enfocando mucho en la importancia de lo que es la integridad, lo que es el conocimiento y la sabiduría de Dios. En este hermoso capítulo, Salomón se enfatiza que la integridad personal vale más que la riqueza y que la sabiduría es esencial para vivir una vida plena en Cristo. También Salomón nos habla de la importancia que es la disciplina de los hijos, la justicia y el respeto por la palabra de Dios. Cosas muy importantes y de alto valor para nosotras, las mujeres del Señor. La disciplina de nuestros hijos, ser justas y tener respeto y honra por la palabra de Dios. Este libro o este capítulo de Proverbios 19 podemos resumirlo en unos puntos. Lo primero que podemos hablar de este capítulo 19 de Proverbios es que nos habla de integridad versus la riqueza. Esto nos habla entre la integridad y la riqueza. Esto nos enseña en los versículos de 1 al 7. Esto nos habla del contraste, del valor de una persona íntegra. En estos tiempos tenemos que encontrar y tenemos que orar porque se cruzan en nuestro camino gente íntegra, líderes íntegros, ministros íntegros, esposos íntegros, esposas íntegras, que son de una sola pieza, de una sola palabra. Que esas personas íntegras son más valiosas que cualquier riqueza, que la integridad tiene valor, que cuando eres una mujer íntegra, eres una mujer valiosa, eres una mujer importante, que más vale tu integridad que lo que posea, que más vale ser íntegra que la riqueza y los bienes que tú puedas tener, que más vale la integridad de palabra y rectitud que cualquier otra cosa que te pueda rodear. También este capítulo 19 nos habla de la importancia del conocimiento. El conocimiento significa lo que tú sabes, lo que has aprendido, pero también conocimiento significa entender lo que te enseñan, entender lo que Dios quiere hablarte y quiere enseñarte, porque el conocimiento, amadas, es esencial y vital para una vida sabia y próspera en los caminos del Señor. También este hermoso capítulo nos habla de la disciplina de los hijos, que mucho nos toca a nosotros la disciplina de los hijos, que mucho enfatiza Salomón. En este capítulo, la disciplina de los hijos, nos habla que te es importante corregir a los hijos, pero de una manera oportuna. Muchas veces hacemos correcciones no oportunas, no de la mejor manera, no utilizando integridad y muchas veces no utilizando sabiduría. Pero tenemos que ser fuertes, pero no podemos ser crueles. Tenemos que ser firmes, íntegros, llenas de conocimiento y sabiduría para aplicar una disciplina efectiva en nuestros hijos. Y no tan solo nosotros, sino también nuestros esposos. Lo que sucede es que muchas veces vemos que son nuestros esposos quien delega la disciplina en nosotros. Así que tenemos que valorizar nosotras las mujeres la importancia de la disciplina de los hijos, pero no tan solo disciplinar con siendo crueles o con fuerza excesiva, sino que disciplinar en sabiduría. Y el único que nos puede ayudar a disciplinar en sabiduría es la sabiduría de Cristo. También este capítulo nos habla de lo que es justicia y respeto. Tenemos que tener respeto y tenemos que ser justas. Tenemos que animarnos nosotras mismas a actuar en justicia, no por preferencias, no por exclusividades, no por circunstancias, sino ser justa como es el Dios justo al cual le servimos,
que es justo con nosotros, que muchas veces ni merecemos esa justicia y aún así Él la sirve delante de nosotros. Y esa justicia viene a nosotros a través de respetar la palabra de Dios, pues el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si operamos en justicia, operamos en respeto a la palabra, llega a nosotros el temor de Dios, y no el temor de miedo, sino el temor de respeto, de actuar en justicia, siguiendo los principios de la sabiduría, que la sabiduría no es otra, sino que Dios mismo. También nos avisa y nos advierte este capítulo sobre lo que es la necedad. Nos habla de lo que es actuar siendo necias, actuando en necedad, sin ser prudentes. Esto nos puede llevar a la destrucción de nuestros matrimonios, de nuestro ministerio, de nuestra vida misma con Dios. El ser una persona necia, amada, y actuar en necedad, es una persona que no escucha consejo. Es una persona que no actúa en sabiduría y actúa en imprudencia. Si usted actúa en imprudencia, usted está actuando en necedad. Y actuar en necedad e imprudencia significa que no está actuando en sabiduría. Y que mucha sabiduría necesitamos este tiempo. Este tiempo necesitamos sabiduría para decisiones drásticas en nuestra vida espiritual. Sabiduría para nuestras decisiones financieras. Sabiduría en lo que hablamos a nuestro esposo. Sabiduría cómo disciplinamos a nuestros hijos. Sabiduría en seguir la palabra del Señor. Sabiduría en cómo nos dirigimos a nuestros hermanos en la iglesia. Sabiduría. Se ha perdido, amada. Se ha perdido la importancia de la sabiduría. Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría es actuar con prudencia siguiendo la palabra del Señor. Este hermoso capítulo 19 nos da tantos valiosos consejos para ser esa mujer virtuosa que habla el libro de Proverbios, el capítulo 31. Estos capítulos antes del capítulo 31 de Proverbios nos va preparando a través de consejos del rey Salomón, del hombre que pidió sabiduría y le fue entregada. Nos habla y nos da hermosos consejos de cómo vivir una mejor vida sabia, una vida plena en sabiduría del Señor. También nos habla del valor de la paciencia. Qué poca paciencia hay en estos tiempos. Qué poca paciencia y tolerancia mostramos en nuestras iglesias, en nuestro ministerio, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros líderes en la iglesia, con nuestros pastores, con nuestros maestros. Tenemos poca paciencia y poca tolerancia. Y la poca paciencia y la poca tolerancia, amadas, no es otra cosa que una señal de poca sabiduría. Porque cuando usted está llena de sabiduría de Dios, usted sabe que no hay nada mejor que pacientemente esperar en Él. Que el premio grande, el premio más valioso viene premiado, viene decorado con paciencia. Que hay que ser reflexivo en lugar de actuar impulsivamente. Que no debemos ser impulsivas, amada, y nosotras cargamos en nuestra ADN y la impulsividad. Y podemos controlar la impulsividad en nosotras, en nuestras hormonas, en nuestra mente, en nuestra manera de ser, solamente pidiendo ser sabias, pidiendo sabiduría de lo alto. En resumen, mis amadas hermanas, este capítulo 19 es un llamado a vivir una vida íntegra, buscar sabiduría de Dios todos los días, disciplinar a nuestros hijos alineados a la palabra, actuar con justicia a todo el que se nos acerque y tener respeto a la palabra de Dios. Esas son algunas descripciones, algunas características de la mujer sabia. La mujer sabia dice la palabra que edifica la casa, pero para poder edificar la casa, nos aconseja este hermoso capítulo 19 que tenemos que ser íntegras, que tenemos que darle valor a la sabiduría, que tenemos que disciplinar a nuestros hijos a través de la palabra y ser oportunas, pero no ser crueles, que tenemos que aplicar justicia y respeto a la palabra en todo lo que hagamos y digamos, que debemos ser más sabias y menos necias
y menos imprudente. Imprudente a veces en lo que hablamos, imprudente en cómo actuamos. Imprudencia es todo lo contrario a ser sabia, que debemos darle valor a ser paciente, reflexionar, no ser impulsivas, amadas. Y la impulsividad la aplaca y la domina la sabiduría. Qué hermosa es la palabra del Señor, qué rica es, qué mucho nos enseña, qué mucho nos enseña este hermoso libro de Proverbios. No sé ustedes, pero ya yo estoy en expectativas de lo que nos va a hablar los siguientes capítulos a través de la voz y los labios de mujeres que han sido asignadas a cada capítulo. Qué hermoso proyecto, qué hermosa idea. Felicito a la pastora, a los líderes de este ministerio, esta hermosa iglesia Without Walls, que ha sido de bendición para mi vida. Amadas, seamos sabias, seamos íntegras, seamos prudentes, pero sobre todo, trabajemos cada día para ser como aquel ejemplo, como aquel guía, como aquel estandarte de la mujer virtuosa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo y espero con ansia escuchar los próximos capítulos. Dios te bendiga.